Las paredes de cristal pulido de la sala de conferencias del piso 34 reflejaban el horizonte de Manhattan como un cuadro viviente, pero todas las miradas estaban fijas en el tablero de ajedrez de caoba en el centro de la mesa. Te propongo un trato, dijo Caroline Vega, directora ejecutiva de Vega Dynamics. Su lápiz labial rojo se curvó en una sonrisa tan nítida que cortaba el cristal. Se recostó en su silla, con un brazalete de diamantes deslizándose por su muñeca con un destello que reflejaba el sol de la tarde. Gáname al ajedrez y me caso contigo. Se suponía que era una broma. Al menos así lo dijo. Una sala llena de ejecutivos rió entre dientes, sin saber si se reían de su ingenio o de su audacia. Frente a ella estaba sentado Daniel Brooks, de 34 años, con el pelo ligeramente despeinado, y una camisa que había perdido la batalla contra la tabla de planchar el año pasado. Sus vaqueros estaban desteñidos, sus zapatillas estaban desgastadas y un pequeño retazo de grasa se le pegaba obstinadamente al antebrazo como si supiera que no pertenecía allí. El ligero olor a aceite de motor lo impregnaba a pesar de la ducha apresurada que se había dado antes de subir al metro. No se suponía que estuviera en esa habitación. Había venido a arreglar un motor de ascensor averiado. Y sin embargo, allí estaba, con la mirada de la directora general clavada en él como si fuera un rompecabezas que no pudiera resistirse a resolver. Daniel se aclaró la garganta, en voz baja pero firme. Ni siquiera sabes mi apellido. Sé que me has estado viendo trabajar toda la semana, dijo, tamborileando con un dedo cuidado sobre la mesa, sin apartar la mirada de él. Y sé que has estado evitando el contacto visual cada vez que te veía. Eso me resulta interesante. Los ejecutivos se removieron incómodos, como extras que de repente se dan cuenta de que la película no iba sobre ellos. Los labios de Daniel se curvaron, no con diversión, sino con incredulidad. Señora, la he estado evitando porque parece la clase de persona que le cobraría a un hombre por respirar su aire. Su sonrisa se profundizó. No te equivocas, pero no respondiste a mi desafío. Señaló la pizarra. Una partida. Si ganas, me ganas. Si pierdes, ¿qué ganas?, preguntó. Ella ladeó la cabeza. Esa es la parte divertida. Aún no lo he decidido. La miró fijamente un buen rato, sopesando si era solo el aburrimiento de una mujer rica o algo más agudo, algo peligroso. Entonces lo notó. La forma en que se inclinaba hacia adelante, la pequeña arruga entre sus cejas. Esto no era aburrimiento. Esto era una cacería. Se sentó. ¿Blancas o negras? Damas primero, dijo ella, deslizando el peón de la dama blanca hacia adelante. 3 movimientos después, su torre se estrelló contra la casilla de escape de su rey. Jaque mate. La sala se quedó en silencio. Caroline Vega, que no había perdido una partida pública en 8 años. Parpadeó una vez, luego inesperadamente, se rió. Pobre y rica y para nada avergonzada. Bueno, dijo, inclinándose más cerca. Parece que soy una mujer de palabra. Caroline se recuperó primero. Colocó el rey suavemente de lado, con los dedos rezagados como si intentara memorizar la forma de la derrota. Ya lo has hecho antes, dijo con voz fría, pero con un matiz curioso. Daniel se recostó, cruzándose de brazos. 1 o 2 veces. Eso no fue una habilidad de 1 o 2 veces, insistió. Fue deliberado, quirúrgico, se encogió de hombros, con un movimiento casual, pero sus ojos fijos en los de ella. Supongo que solo tengo suerte. La comisura de su boca se curvó hacia arriba. No creía en la suerte, ni en los negocios, ni en la vida. Los ejecutivos habían empezado a susurrar, mirándose como si estuvieran viendo un accidente de coche a cámara lenta. Pero Caroline los ignoró. ¿Cuál es tu historia? Daniel Brooks, mecánico de ascensores de día, asesino de ajedrez de noche. Esbozó una media sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Yo arreglaba cosas, eso es todo. No era una respuesta, y ella lo sabía.
Caroline se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Sabes, la mayoría de la gente se rinde cuando los pongo en aprietos. Tú no. No me asusto fácilmente. Eso no era del todo cierto. Tenía un nudo en el estómago. Tenía las palmas húmedas, y todo el suelo aún olía ligeramente a la colonia que su asistente había rociado. Antes, algo caro, embriagador, casi mareante. Pero no iba a darle la satisfacción de ver eso. Deberías, dijo en voz baja. La gente que me gana no siempre sale adelante. Las palabras eran en parte advertencia, en parte reto, y él las reconoció al instante. Había crecido rodeado de hombres que hablaban en el mismo tono antes de las peleas de bar. Daniel se apartó de la mesa, las patas de la silla rozando el suelo pulido. Gracias por el juego, señorita Vega. Sus ojos se entrecerraron ligeramente ante el trato formal. Estaba acostumbrada a que la llamaran Caroline o, dependiendo del hombre, cariño. Se giró para irse, pero ella lo gritó. Juega otra vez y doblaré la apuesta. Se detuvo, miró por encima del hombro. No estoy en venta. La sala volvió a quedar en silencio. Un silencio tan denso que se podía oír el zumbido del sistema de climatización. Su expresión apenas se alteró. Pero en su interior, algo inesperado brilló. Una mezcla de irritación y respeto. Salió sin mirar atrás. Caroline se quedó sentada sola un buen rato, ignorando el torpe movimiento de sus empleados, que fingían estar ocupados. Ese juego le había enseñado dos cosas. Una, que Daniel Brooks tenía una habilidad con la que la mayoría de la gente nunca tropieza por casualidad. Dos, que ocultaba algo, y Caroline Vega no jugaba solo para ganar. Jugaba para saber. La siguiente vez que Caroline lo vio, estaba agachado en un rincón del pasillo de servicio, con las mangas arremangadas y las manos metidas en el panel abierto de un ascensor destartalado. El zumbido de la maquinaria llenaba el aire, mezclado con un ligero aroma a aceite de máquina, inesperadamente, a café. «Has vuelto», dijo, apoyándose en la pared. Daniel no levantó la vista. El ascensor seguía sin funcionar bien. Pensé en echar otro vistazo antes de que empeorara. Eso forma parte del contrato. Soltó una risita. No, solo no quería que tus ejecutivos se quedaran atrapados entre pisos. Pensé que eso podría arruinar tu próxima jugada de poder. Sonrió con sorna a pesar suyo. Qué considerado de tu parte. El silencio se prolongó un instante. Entonces lo notó. Una mochila deshilachada apoyada contra la pared. Un cuaderno de dibujo infantil sobresalía del bolsillo lateral, con la tapa desgastada y doblada. ¿Tienes hijos?, preguntó. Dudó una fracción de segundo y asintió. Una, Sophie, de 8 años. El tono de Caroline se suavizó sin su permiso. ¿Dónde está su madre? Se ha ido, dijo simplemente, sin dejar de manipular los cables con las manos. Solo estamos ella y yo. Caroline sintió un cambio en el pecho. Había construido su vida basándose en el control, en no necesitar nunca a nadie. La idea de un hombre criando a un hijo solo, sin red de seguridad, le resultaba extraña y extrañamente admirable. Debe de ser mucho con lo que lidiar, dijo. Daniel finalmente la miró. Sí, pero ella vale cada minuto. Yo no duermo. La forma en que lo dijo, tranquila, firme, sin rastro de queja, le hizo un nudo en la garganta inesperadamente. Tenía miembros de la junta directiva, inversores, divisiones enteras que dependían de sus decisiones. Sin embargo, a veces llegaba a casa y se encontraba con un apartamento tan silencioso que le daban ganas de encender la televisión solo para llenar el espacio. ¿Se te da bien el ajedrez?, preguntó de repente. Ella parpadeó. Me acabas de ganar en 3 movimientos. Sonrió levemente. Sí, pero has estado jugando en torres de cristal. Aprendí en un porche en pleno verano con un hombre que encendía su último cigarrillo solo para seguir enseñándome. Mi padre trabajaba doble turno,
pero aún así me enseñó a pensar con 10 pasos de antelación. No tenía mucho, pero lo que tenía, lo transmitía. Caroline sintió una opresión en el pecho de nuevo, aunque no lo demostró. Había heredado sus propias lecciones de un padre que creía que el afecto era debilidad y el éxito la única medida del valor. Tal vez por eso nunca había sido capaz de distinguir entre el amor y la influencia. Se enderezó, cruzándose de brazos. No eres lo que pareces, Daniel Brooks. No, tú tampoco, dijo él, volviendo a su trabajo. Y por primera vez en mucho tiempo, Caroline Vega se dio cuenta de que no estaba segura de si solo la habían felicitado o advertido. Empezó con un sándwich. Caroline salía tarde, la oficina casi vacía, cuando vio a Daniel y a una niña pequeña sentados con las piernas cruzadas en el suelo, fuera del ascensor de servicio. El cabello de Sophie era un halo salvaje alrededor de su rostro, con un sándwich de mantequilla de cacahuete en una mano y un jugo en la otra. Daniel hojeaba su cuaderno de bocetos mientras ella charlaba sobre la ardilla superheroína que había dibujado. ¿Trabajas horas extra?, preguntó Caroline, deteniéndose a unos pasos. Daniel levantó la vista, no precisamente avergonzado, sino cauteloso. No pude conseguir niñera esta noche. Sophie está bien quedándose mientras termino. Sophie le sonrió, con mantequilla de cacahuete en la mejilla. Hola, hola, dijo Caroline, con la voz más suave de lo que pretendía. Había pasado la mayor parte de su vida evitando el desorden, emocional o de otro tipo. Pero había algo en la calidez sin filtros de la niña que la atraía. ¿Tienes hambre?, preguntó Caroline, mirándolas. Sophie se encogió de hombros. Ya me compré un sándwich. Conocí a tu papá. Daniel ladeó la cabeza, observándola. Podría comer. Así fue como terminaron en la pequeña sala de descanso, sentados en la mesa redonda, normalmente reservada para los becarios que intentaban evitar a sus jefes. Caroline calentó la pasta que sobró del salón ejecutivo y les puso los platos delante. Sophie se la comió sin dudarlo. Daniel murmuró un gracias en voz baja. Hablaron con sobresaltos sobre el proyecto escolar de Sophie sobre animales. Sobre el camión terco de Daniel que no pasaba la inspección. Sobre la vez que Caroline se quedó atrapada en un ascensor durante 45 minutos y terminó redactando un plan de fusión completo en un menú para llevar. En un momento dado, Sophie se apoyó en el brazo de su papá, medio dormida, y Caroline notó cómo Daniel se curvaba instintivamente a su alrededor como si ni siquiera la gravedad pudiera apartarla de su protección. Cuando la respiración de Sophie se estabilizó, Daniel la colocó suavemente en su regazo. «Disculpa si te estamos quitando la noche», dijo en voz baja. «No es así», dijo Caroline. Y por primera vez, tiempo, lo decía en serio. Se hizo un silencio, no incómodo, sino presente. Caroline se encontró observando sus manos mientras le alisaba el pelo a Sophie. Los callos de sus dedos reflejaban la luz. Eran manos hechas para arreglar cosas. Sin embargo, sostenían a su hija como si fuera de cristal. ¿Alguna vez has pensado en volver a jugar?, preguntó. «Ajedrez». Asintió. «Solo cuando le doy clases a Sophie», dijo él, sonriendo levemente. «Ya es mejor que la mitad de los chicos con los que solía jugar». Caroline notó cómo sus ojos se suavizaban al mirar a su hija y algo se movió de nuevo en su pecho. Algo para lo que aún no tenía nombre. Cuando finalmente se levantaron para irse, sus manos se rozaron cuando ella le pasó el recipiente de pasta. Fue apenas un roce, pero lo sintió en todo el brazo. Daniel la miró un instante de más. Luego dijo, «Buenas noches, señorita Vega». Y se alejó con Sophie en brazos. Los vio irse, dándose cuenta de que no estaba segura de a quien quería volver a ver. Más bien, al hombre que la venció en 3 movimientos, o la niña que ya la había conquistado sin siquiera intentarlo. El primer golpe llegó durante el almuerzo trimestral de accionistas. Caroline no había invitado a Daniel. Por supuesto que no. Era un evento de trajes a medida y discursos elegantes,
no zapatillas manchadas de grasa y sonrisas torcidas. Pero el universo tenía sus propias ideas. A mitad de su presentación principal, notó movimiento cerca del fondo del salón. Daniel estaba allí, de pie junto a la puerta con su camisa de trabajo y un portapapeles en la mano. A su lado estaba Sophie con una chaqueta vaquera descolorida, con aspecto pequeño y fuera de lugar entre los imponentes arreglos de orquídeas blancas. Él captó su mirada a través de la multitud. Ella pudo leer el mensaje silencioso en su expresión. Los montacargas bajan de nuevo, y tenía que venir conmigo. Antes de que pudiera acercarse a él, uno de los accionistas, un hombre que llevaba años echándole el ojo al trabajo, se inclinó hacia el micrófono de la mesa. Caroline, veo que hoy tenemos visitas del departamento de mantenimiento. La sala se llenó de risas educadas. Todas las miradas se giraron. Daniel se quedó paralizado, con la mandíbula la tensión se apretaba, y los dedos de Sophie se enroscaron en su manga. El instinto de Caroline fue controlar la narrativa, desviar la conversación, pero la tensión en el aire era densa y su silencio se alargó demasiado. Debe ser agradable, añadió el accionista, con la voz destilando falso encanto. Saber que su personal se siente tan cómodo pasando por aquí. Se suponía que era una broma. Cayó como un cuchillo. Daniel movió a Sophie a su otro lado. Su voz se oía lo justo para que las mesas más cercanas la oyeran. No pretendía interrumpir a su pequeño club, señor. Solo intentaba asegurarme de que el edificio en el que se encuentra no lo atrape entre pisos. La risa se detuvo. El corazón de Caroline dio un vuelco. Quiso intervenir para defenderlo, pero sus ojos captaron al grupo de inversores en la mesa delantera, la sutil inclinación de sus cabezas. En su mundo, ponerse de su lado significaría priorizar el sentimiento sobre la estrategia. Así que no habló. Daniel se dio cuenta. Ella vio el destello en su rostro, una rápida y aguda punzada de decepción antes de que se diera la vuelta y se fuera con Sophie. Para cuando terminó la presentación y salió a buscarlos, ya no estaban. Esa noche, no pudo dejar de revivirlo. Su expresión cuando la risa lo invadió. La forma en que se había congelado, midiendo su respuesta, no por la verdad, sino por el público que la observaba. En la cocina de su ático, se miró fijamente en el cristal oscuro de la ventana. Había pasado años construyendo una fortaleza de reputación y control, ladrillo a ladrillo con cuidado. Pero por primera vez, se preguntó si esa fortaleza se había convertido en un muro entre ella y algo que ni siquiera sabía que quería. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Daniel estaba arropando a Sophie en la cama. Sus manos aún olían ligeramente a aceite y a las orquídeas que ella había rozado al salir. Y si pensaba en ella, no era con la calidez a la que se había acostumbrado. Era con la frialdad de alguien a quien le habían recordado exactamente donde no pertenecía. Caroline lo encontró 2 días después en la penumbra del sótano, donde el viejo montacargas estaba abierto como una bestia destripada. El aire estaba denso con el olor metálico de la grasa y el zumbido sordo de una lámpara de trabajo portátil. Daniel no levantó la vista cuando ella entró. «Perdiste». «No». Mantuvo la voz a pesar de que su pulso se aceleraba. «Vine a hablar». Su llave inglesa golpeó contra el metal. «Habla o explica por qué dejaste que una sala llena de gente se riera de mí». Se le encogió el estómago. «No los dejé. No los detuviste». Se enderezó, finalmente encontrando su mirada. Sus ojos eran más oscuros de lo que recordaba. La calidez se desvaneció. «No esperaba aplausos, Caroline. Pero no esperaba que te quedaras ahí parada como si ni siquiera me conocieras». Se erizó incluso mientras la culpa la punzaba bajo la piel. «¿Tienes idea de cómo es esa sala? Una palabra equivocada y me comerían viva». «Me estaba protegiendo». La interrumpió. «Te estabas protegiendo». Apretó la mandíbula. «¿Y qué me habrías pedido que hiciera?». Su voz se volvió lenta y controlada, lo que de alguna manera la hizo más dura. «Traje a Sophie porque no tenía opción. Ese ascensor está bajo mi cuidado.
Estaba haciendo mi trabajo. Quería decirle que lo entendía, pero la verdad era que no. En realidad no. Nunca había tenido que compaginar mantener las luces encendidas con asegurarse de que alguien pequeño y frágil se sintiera seguro. «¿Crees que me avergüenzo de ti?», dijo ella en cambio. «Lo sé», respondió él con la llave inglesa en la mano, con la voz como una piedra. «Puedes soportar perder una partida de ajedrez frente a tu sala de juntas. Pero Dios no permita que te vean hablando con el tipo que mantiene su edificio en pie». Se le hizo un nudo en la garganta. Lo peor era que no estaba del todo equivocado. Pasó junto a ella hacia la puerta, con el tintineo de su cinturón de herramientas. «No te preocupes, ya no tendrás que fingir, Daniel». Pero ya estaba a mitad del pasillo, el eco de sus botas engullendo su voz. Se quedó de pie en el silencio zumbante, con las manos apretadas a los costados, sintiendo el extraño y profundo dolor de algo que se rompe. No era el tipo de ruptura que pudiera arreglar con una disculpa en la siguiente reunión. Esta era más profunda, más lenta, de esas que se asientan en las costillas y se quedan ahí. Para cuando regresó al ascensor y pulsó el botón del piso 34, su reflejo en la pared de espejos parecía sereno, intacto, pero sentía como si le hubieran abierto el pecho. Al otro lado de la ciudad, Daniel llevó la mochila de Sophie a su apartamento. No le contó nada de la conversación. Simplemente cenaba, se ayudaba con la tarea y se decía a sí mismo que estaba bien. Pero cuando Sophie preguntó, «¿Aún vamos a ver a la señorita Vega?», respondió sin levantar la vista. «No, cariño, no vamos». La llamada llegó poco después de medianoche. Caroline seguía en su escritorio, con una lámpara proyectando un haz de luz sobre contratos dispersos, cuando su teléfono vibró con un número desconocido. «Mega», preguntó una voz. «Aquí el hospital St. Luke. Estás en la lista de emergencias. Contacto de Sophie Brooks». Se le aceleró el pulso. «¿Qué pasó?» «Está estable», dijo la enfermera rápidamente, pero tuvo un ataque de asma severo. «Su padre está aquí, pero nos pidió que la llamáramos». Caroline no recordaba haber cogido su código ni cómo llegó. Lo siguiente que supo fue que estaba cruzando las puertas automáticas, con el olor a antiséptico golpeándola como un muro. Daniel estaba en la sala de espera de pediatría, con los codos sobre las rodillas y las manos fuertemente entrelazadas. Él levantó la vista cuando ella se acercó y, por primera vez desde que lo conocía, no había una barrera protectora en sus ojos, solo un miedo puro y puro. «No podía respirar», dijo con voz ronca. Un segundo se reía de unos dibujos animados y al siguiente jadeaba. «No pensé que llegaríamos a tiempo». Caroline se sentó a su lado sin pensar. «¿De verdad? Le han puesto oxígeno. Dicen que ya está bien». Sus hombros se hundieron, pero sus manos seguían con los nudillos blancos. No sé qué haría si se interrumpiera, apretando la mandíbula. Ella le tocó el antebrazo, una presión leve y constante. «No hace falta que termines la frase». Se quedaron en silencio un momento, el zumbido de las luces fluorescentes en el techo, el pitido lejano de los monitores al final del pasillo. Ella podía sentir el temblor en su brazo bajo su mano. «No quería llamarte», admitió. «Pero preguntó por ti en medio de la conversación. No dejaba de decir tu nombre». Las palabras la atravesaron como ninguna otra cosa. Tragó saliva con dificultad. «Me alegro de que lo hicieras». Cuando la enfermera finalmente vino a decirles que Sophie estaba despierta, Daniel se levantó, pero dudó, mirándola de reojo. «Puedes pasar también». Dentro de la pequeña habitación del hospital, Sophie estaba sentada apoyada en un montón de almohadas, con una pequeña mascarilla de plástico sobre la nariz y la boca. Sus ojos se iluminaron al verlos a ambos. «¿Viniste?» Caroline sonrió, colocando un rizo suelto detrás de la oreja de Sophie. «Por supuesto que sí». Se quedaron junto a su cama durante horas. Daniel a un lado, Caroline al otro,
escuchándola hablar entre respiraciones lentas sobre un sueño que había tenido sobre cuánto odiaba el postre del hospital. En algún momento, la mano de Daniel rozó la de Caroline. Sobre la manta. Ninguno la apartó. Cuando Sophie volvió a dormirse, Daniel la miró desde el otro lado de la cama. Su voz era tranquila, casi un susurro. No sé cómo hacer esto sola para siempre. Caroline sostuvo su mirada, con un nudo en la garganta. Quizás no tengas que hacerlo. Fue lo primero que dijeron en toda la noche que no pareció una defensa. Una semana después de que Sophie saliera del hospital, Caroline se encontró frente al apartamento de Daniel, un modesto edificio de ladrillo con pintura descascarada y una puerta chirriante. Había llamado antes, pero él no había contestado. Casi se dio la vuelta cuando la puerta se abrió y apareció Sophie, con sus rizos ondeando mientras corría hacia ella. «¿Has venido?» Caroline se arrodilló para abrazarla. «Traje algo». Levantó una pequeña caja de madera. Dentro, el tablero de ajedrez relucía. La misma caoba rica que la del piso 34, pero más pequeña, de viaje. «Para ti y tu papá», le dijo a Sophie. «Pensé que tal vez podrías enseñarme esta vez». Daniel entró en la puerta, observándolos. Su expresión era indescifrable, pero no le dijo que se fuera. «Pasa», dijo en voz baja. El apartamento olía ligeramente a café recién hecho y jabón de lavar. Una pequeña pila de dibujos de Sophie cubría la nevera y un sofá destartalado estaba junto a la ventana, por donde entraba la luz del sol. No se parecía en nada a su ático, y sin embargo, se sentía más cálido. Se sentaron a la mesa de la cocina. Sophie entre ellos. Daniel preparó el tablero, blanco o negro. Caroline sonrió levemente. Ninguno de los dos. «Juguemos del mismo lado». Arqueó una ceja, pero no discutió. Giraron el tablero para que quedara en la misma dirección, moviendo piezas juntos, susurrándole estrategias a Sophie. A veces él le señalaba una jugada que ella había pasado por alto. A veces ella notaba algo que él no. No había prisa, ni marcador, solo el ritmo tranquilo de la planificación y las risas. El dramático cheque de Sophie. A mitad de la partida, Sophie se disculpó para ir a por más jugo, dejándolos solos en la mesa. «Me equivoqué», dijo Caroline en voz baja. «En el almuerzo en el sótano». «Todo». La mirada de Daniel se quedó fija en el tablero. «Estabas protegiendo tu mundo». «Lo entiendo. Ese es el problema», dijo. «Llevo protegiendo mi mundo tanto tiempo. Olvidé que podría ser más grande. Mejor. Tú y Sophie son lo que no sabía que me faltaba». Cuando por fin la miró, ya no quedaba rabia. Solo una búsqueda silenciosa, como si se asegurara de que lo decía en serio. «No puedo ser quien no soy, Caroline. No querría que lo fueras». Durante un largo instante, el único sonido fue el suave roce de un peón deslizándose hacia adelante. Entonces su mano encontró la de ella sobre la mesa, cálida y segura. Sophie regresó, volviendo a su silla. «Bien. ¿A quién le toca?» «Nos toca», dijo Daniel. Juntos, colocaron su reina en posición, flanqueando al rey negro. Sophie sonrió. «Jaque mate», rió Caroline, con un sonido más suave que en años. Y mientras los dedos de Daniel seguían entrelazados con los suyos sobre la mesa, se dio cuenta de que ya no se trataba de ganar. Se trataba de construir algo pieza por pieza, uno al lado del otro, hasta que el tablero se sintiera como en casa. Si crees en el amor que rompe barreras, en la redención a través de la vulnerabilidad y en construir un futuro juntos, dale a me gusta, comparte esta historia y suscríbete al canal para ver más historias de amor durante el romance. Gracias por ver.